tanto ruido confunde. ¿Qué o quién estará detrás? ¿Te atreves a abrir? En la web suena más fuerte y claro. Cabecera MX presenta El Timbre. Iniciamos. ¿Qué tal, amigos? Muy buen día, me da mucho gusto saludarlos. Bienvenidos a una edición más de El Timbre y me da mucho gusto saludarlos y invitarlos a que se sigan suscribiendo a la página de YouTube. También suscríbanse a Telegram en cabecera, donde estamos también presentes. Y síganos en las redes sociales como Twitter, Facebook y todas las demás. Ahí estamos también en Instagram. Con mucho gusto serán atendidos todos sus comentarios y aportaciones que hagan a los contenidos que aquí presentamos. Y pues como cada miércoles saludo a mis compañeros. Surya Palacios, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Alberto, Héctor? Muy bien, encantada de estar aquí. Feliz miércoles para todos. Excelente, bienvenida Surya. Héctor Romero, ¿cómo estás? Hola, buenos días a todos. Feliz de estar por aquí con ustedes nuevamente. Bueno, bienvenido y bueno, en un ratito más se incorpora con nosotros Carlos Maguey. Esperemos que esté aquí con nosotros. Pero bueno, vamos a dar inicio a estos temas que el día de hoy pues nos traen pues, y están pues, a la vista de todos en los medios de comunicación. Y uno de los puntos es la controversial miscelánea fiscal, ¿no? Este tema que pues trae muchas cosas, podríamos decirles innovadoras, como esto de que los jóvenes de 18 años deberán ya suscribirse al SAT, inscribirse o registrarse, mejor dicho, en el SAT. Y bueno, pues para hablar de ello, aquí están Héctor y Surya. Surya, ¿qué nos dices con este tema? La verdad es de que en conjunto la miscelánea fiscal aprobada por la Cámara de Diputados en mi opinión, es una política fiscal regresiva que lejos de incentivar, por ejemplo, la bancarización, lo que va a fomentar es un mayor uso de efectivo, sobre todo en este sector, que son los jóvenes que ahora tendrán la obligación de darse de alta ante en el Registro Federal de Contribuyentes y sacar su homoclave. ¿Por qué? Bueno, pues porque, por ejemplo, un joven sin ingresos que depende de sus padres y recibe depósitos en una tarjeta de ahorro, por ejemplo, o en una tarjeta adicional que le proporcionen sus progenitores, va a tener que declarar esos ingresos aunque no sean suyos, o aunque él no los haya producido, sino que es, digamos, un ingreso que le dan sus padres. Bueno, para evitarse todo este tema, para evitar el papeleo, etcétera, etcétera, lo que va a fomentar es de que los papás ya no les van a dar la mesada en la tarjeta, simplemente se lo van a dar en efectivo, lo cual, en vez de fomentar la bancarización, va a propiciar un mayor uso del efectivo. O sea, no olvidemos que en las clases medias, en las sociedades urbanas, lo que abunda es, por ejemplo, la movilidad estudiantil, personas de un estado que se van a otro a estudiar y que necesitan dinero para su manutención y se las proporcionan sus padres. En este tema, lo que nuevamente se está atacando a la clase media y lo que se va a propiciar es el uso del efectivo por un lado. Se dice que también es para evitar que los menores sean utilizados de manera fraudulenta para crear empresas fantasma. Bueno, o sea, el SAT tiene todos los mecanismos, herramientas y recursos para auditar en general a todas las personas que tienen tanto cuentas de banco como las empresas que se dan de alta. Y si no lo quiere hacer, es que forma parte de la política que tiene la actual administración, de que en vez de construir o en vez de auditar, de realizar una investigación específica para evitar este tipo de ilícitos, prefiere destruir. Destruye absolutamente todo. Entonces, se les hace más fácil que ahora a partir de los 18 años se tenga esta obligación que a mí me parece completamente regresiva y que en general no va a beneficiar a la sociedad. Lo mismo sucede con el aspecto de la reducción de las deducciones que podrán hacer quienes aportan recursos a las empresas autorizadas para recibir donaciones. Eso de igual forma, que se hace un abuso de las donaciones por parte de algunas empresas, sin duda alguna. Pero reitero, como ya lo decía, el SAT tiene los mecanismos para poder auditar a todas estas empresas
en vez de perjudicar a las donatarias. Entonces, en general, como siempre, no tienen la habilidad de tejer fino este tipo de políticas que al final de cuentas, pues lo único que van a hacer es perjudicar a quienes son los que aportan los recursos del Estado, que son quienes pagamos impuestos. En este tema, pues es muy controversial y sobre todo saber cómo se va a operar en un momento dado, como ya lo dijiste, Surya, pero también esta situación de que los bancos deban de reportar los depósitos que se realicen, pues yo creo que más bien deberían de reportarse las salidas, ¿no, Héctor? Porque pues también se prestan esas salidas millonarias de recursos, de algún lado deben de salir, ¿no? Bueno, aquí hay que reconocer dos cosas. La primera, es una reforma fiscal totalmente terrorismo. O sea, no lo puedo calificar de otro modo. Y de una vez voy a aprovechar para hacer un anuncio. En CUSEA de la Universidad de Guadalajara, en el mes de noviembre, vamos a tener una mesa redonda de reformas fiscales con la gente del doctorado y la gente de la maestría en estudios fiscales. Y eso a su vez lo vamos a repetir durante la FIL, también en las instalaciones de Expo Guadalajara. Entonces, y aparte son eventos gratuitos, son excelentes los fiscalistas que nos van a acompañar, entonces por ahí los esperemos. Espero que el gobernador no diga que son manifestaciones en contra de él, que reunamos una gente para escuchar de reforma fiscal. Por el otro lado, yo creo que el tema de la inscripción de los de las personas que cumplen la mayoría de edad y se les está obligando a inscribirse en el Registro Federal de Contribuyentes, es la bola de humo con la que distrajeron a todo el mundo por lo verdaderamente grave de la reforma fiscal. O sea, vienen muchas situaciones que son realmente alarmantes. Nada más les voy a poner una como ejemplo que pareciera que beneficia a la contaduría pública. Muchos contadores que se dedicaban al dictamen fiscal ya les habían quitado esta actividad, ahora se la regresan. El monto de ingresos que debe tener una empresa para poderse dictaminar es altísimo, pero también les incorporan una cosa que también han hecho mucho escándalo los contadores y yo creo que es exagerado, que dicen que si se dieron cuenta de un delito a la hora de hacer la auditoría, lo deben denunciar. Pues hay que recordar que eso está en todos los códigos penales de todo el mundo, viene desde el derecho romano, que es aquel principio que reza que cualquier persona que se entere de un delito, pues lo debe de denunciar. Entonces, aunque no estuviera en el Código Fiscal de la Federación, que ahora se incorpora, pues creo que hay alguna situación que nada más es para precisar. Pero también recordemos que los auditores no revisan y no certifican la contabilidad. Emiten una opinión de la razonabilidad de las cifras que presenta la empresa en base a pruebas selectivas. Entonces, si durante el curso de revisión no encontró nada irregular, pues no está obligado a denunciar nada porque no lo vio. Malo aquellos que se compenetran, se confabulan con el contribuyente, se hacen de la vista gorda, dicen que no vieron verdaderos fraudes fiscales, es contra los que va a ir la autoridad. Por otro lado, hay cambios graves en materia de solidaridad. Recordemos que se puede adquirir por ley la responsabilidad solidaria en créditos fiscales cuando cometo algunas situaciones de hecho de derecho. Y aquí todavía se están ampliando más estas situaciones. Se le dan mucho más dientes a la autoridad fiscal para determinar créditos fiscales, para actos de fiscalización. Y hay una cosa que me preocupa mucho, porque todo aquello que sea operaciones entre empresas vinculadas, que antes había una discusión si estaba obligado, no, yo decía que sí estaba obligado, empresas nacionales a reportar operaciones con partes relacionadas, ahora sí lo aclaran expresamente en la ley y te dicen, si hay una operación con una parte relacionada, no nada más la tienes que reportar, además tienes que hacer estudios donde demuestren que esas operaciones están en precio de mercado. Entonces, como esto les pudiera enumerar un montón de tarugadas que hicieron con la reforma fiscal, que insisto, son de corte meramente recaudatorio. Pero la más grave es un decreto que publicaron el día de ayer, donde permiten la regularización de autos, como les llaman los autos chocolate, los autos chuecos,
que la verdad es un atentado contra la economía nacional y sobre todo contra aquellas empresas establecidas legalmente que se dedican a esto, que son tanto las armadoras de automóviles como los lotes. O sea, ¿por qué regularizar una situación que a todas luces es irregular? Si hay vehículos automotores en el país de contrabando, pues ¿cómo los va a permitir regularizar en este momento? Entonces, pues yo voy a traer mercancía y luego me voy a esperar a que saquen un decreto para regularizar mis teles que guarden la bodega y cosas así. Es regularizar un delito y fomentar el delito porque cada determinados años estos señores sacan programas de regularización. Hay que recordar que no es nuevo este programa de regularización, que es una extensión a un programa que ellos ya habían dado en el 2020 y que ahora lo repiten. Ese sería de entrada mi comentario. Pues sí, definitivamente es un tema que pues siempre causa expectación, ¿no? Cada año con las diferentes reformas que se hacen, que son variantes, pocas veces son, digamos, consecutivas o tienen alguna continuidad, ¿no? Carlos Maguey, bienvenido. ¿Es terrorismo fiscal, como dice Héctor? Pues yo creo que siempre todos lo consideramos como terrorismo fiscal, la de hace un año, la de hace 3, la de hace 10, la de hace 20, ¿no? Creo que todos sentimos eso. A todos nos da un tanto de miedo fallar en el SAT, que vengan sobre ti, bueno, estas cosas que además luego los mortales sentimos que no estamos capacitados para hacer nosotros mismos nuestra declaración, hacer todos esos ajustes. Creo que sí, siempre lo hemos sentido. No es algo propio de la Cuarta Transformación, bueno, de Morena. Tampoco, siempre lo hemos vivido así. Cada que hay una reforma, casi cada año en estas fechas nos estamos quejando de las mismas cosas. Bueno, no de las mismas, de condiciones similares. Por ejemplo, lo que ahora sí puede ser nuevo y que sí, desde luego a muchos les da ya un poquito de susto, esto de que ahorita todas las personas en cuanto cumplan 18 años tienen que estar inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Claro que eso sí, pues parece lo mínimo que podríamos decir una monserga, ¿no? Que tengan que hacer, que estar registrados, que tengan que darse de alta, que tengan que estar, bueno, por lo pronto al menos registrados y ya no necesariamente declarando si no tienen una actividad, pero sí que tengan que estar registrados. Para ellos, sí, desde luego me imagino que será una molestia. Ahora, a mí este tema de la regularización de los autos chocolate quizá es lo que más me llama la atención, porque es un programa que no solamente, ya nos decía Héctor, es una extensión de lo de 2020, no solo eso, ¿no? Recordaremos que hace 10 años y hace 20 años hubo cosas similares. ¿Cuántas veces no hemos visto que se regularizan los autos chocolate? Y siempre con el mismo pretexto, con que en la zona norte del país entran muchos vehículos que se logran internar, que tienen permisos para unos ciertos kilómetros que pueden estar dentro de nuestro país, pero luego nunca regresan a Estados Unidos. Y cada periodo que sucede esto, este periodo cíclico, lo que sucede es justamente lo que vamos a ver, que llegan vehículos que se les cobra muy barato para que se puedan regularizar. 2,500 pesos realmente es nada. Con frecuencia nos salen con la de, bueno, es que son vehículos de trabajo, cuando luego ya vemos camionetas que no son propiamente de trabajo, ¿no? Que son camionetas ya de lujo, o que son autos deportivos, o que son, y que finalmente es algo que estamos acostumbrados a ver con frecuencia, cada cierto periodo, cada cierto número de años, los estamos viendo ahí que regresan, y creo que yo no estaría tan en contra de que se hiciera esta regularización, pero justamente para que no afectara de manera grave a la industria automotriz. Creo que el impuesto que deberían pagar sí debería ser mucho más alto, es decir, sí debería ser significativo, tanto como importar un vehículo nuevo, vaya con el mismo porcentaje de impuestos, de manera que no se volviera un incentivo para que vuelva a suceder, porque lo que vamos a ver es que dentro de 2 o 3 años, cuando ya haya pasado este periodo de
regularización de autos chocolate, van a empezar a entrar más y más y más, y otra vez esperarán el momento en el que se les autorice la regularización. Sí, si se les va a regularizar está bien, pero no en esos montos, no en 2,500 pesos, que en realidad parece una burla. Yo entiendo que para los estados es muy atractivo porque les dicen que hay 500,000 de vehículos en esas características que van a cobrar 2,500 pesos por cada uno, y que además los van a recaudar los estados de la zona norte. Bueno, pues claro que les representa una lana muy atractiva, ¿no? Sí es un dinero que claro que deben estar incluso los estados deseosos de que se aumente. Bueno, lo que debería hacerse es que ese monto sea mucho más alto para que no sea un incentivo, para que cada cierto periodo se vuelvan a introducir estos vehículos. Y yo entiendo que hay un orden, que la intención es que esos vehículos estén regularizados para que no se usen con fines delictivos, para que tengan una claridad de quiénes son los dueños, a quiénes le pertenecen, cómo se van a utilizar, quiénes van a ser responsables de ellos. Pero justamente la forma de hacerlo no debería ser tan económica para que no se convierta, insisto, en un incentivo para estarlo haciendo cada cierto número de años. Ya incluso seguramente mucha gente viviendo de ese proceso de regularizar vehículos. Yo recuerdo mucha gente estuvo en esas y trayendo muchas camionetas que después fueron chatarra aquí en nuestro país. Y sí, sobre todo eso, se convirtieron en chatarra, y sobre todo el costo, ¿no? El costo-beneficio que pueda tener, sobre todo por el mantenimiento que implica un vehículo de esta naturaleza. Pero bueno, también hay que recordar que esto, y ya lo hemos comentado aquí en los espacios del timbre, que esta situación aplica únicamente a los países, a los estados, perdón, fronterizos. De ahí que, bueno, pues esperemos pues se lleve de la mejor forma. Como dices, Carlos, creo que debería ser un poquito más elevado el costo para ello. Aunque una vez regularizados, podrían salir de esos estados sí, y en cualquier lado. País. Entonces ya no, es decir, la única diferencia es que los que van a recaudar van a ser los estados fronterizos o los estados del norte, pero al final a todo el país van a llegar esos vehículos. Sí, claro. Y Baja California Sur no es fronteriza con nada. Ah, cierto. Pues está considerado, ¿no? Como parte de la frontera, pero dime, ¿no? con qué frontera colinda como para que digan que con aguas internacionales. Como dice el decreto, ¿verdad? Con aguas internacionales. Con aguas internacionales, ¿no? Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas. Y Baja California. California Norte, pero no Sur. Claro. También está Baja California Sur, incluida en el decreto. Sí, al final todos esos vehículos van a terminar distribuidos en toda la República, porque al final de cuentas la consecuencia inmediata es de su comercialización después de ser regularizado. Habrá que ir por un Jeep super equipado de México de traérselo. Pero me imagino que habrá restricciones, ¿no? Por los modelos, ¿no? Y el tiempo. No, el tiempo. Sí, ¿verdad? Y la verdad, la fracción arancelaria está muy generosa, porque te habla de vehículos usados ya importados al país para hasta 15 pasajeros y para transporte de mercancías con peso hasta de 11,793 kilos, o sea, 11 toneladas. Y ya un camión para cargar 12 toneladas prácticamente, pues ya vale la pena la regularizada. Pero esto es regularizar el contrabando, es regularizar una situación irregular en perjuicio de la economía nacional. Así es. Por sí está en crisis la industria automotriz, digamos, a nivel de industria, pero también de comercialización y distribución. Hay una crisis severa de que, de hecho, modelos de automóviles nuevos no hay, por ejemplo, que tienen que ya hacerlos casi como por pedido, porque las cadenas de distribución tienen fallas a partir de la pandemia. Entonces, no hay chips aparte, no pueden venderlos porque no hay chips, están parados, las plantas están sacando la producción de vehículos y a la hora de la hora, oye, ¿y el chip? Pues ¿cómo lo arrancamos? ¿Cómo lo movemos? ¿Cómo lo programamos? Porque no llegaron los chips. Hay una crisis mundial de chips para automóviles. Entonces, es una situación muy grave. Así es, pues vamos a ver qué es lo que ocurre con esta reforma y cómo nos va a todos los mexicanos a partir del próximo
1 de enero del 22. Y bueno, vamos a darle vuelta a la página y hablar pues con respecto a pues al colapso de la línea 12, ¿verdad? Al dictamen que se dio a conocer, se mencionaron algunas presuntos responsables, tanto personas morales como personas físicas, y bueno, entre uno de los señalados, Marcelo Ebrard, bueno, no sé si es señalado, pero él ya salió a decir que es muy difícil que el jefe de gobierno supervise los pernos de la línea, ¿no? Como para... Sí hay una responsabilidad, desde luego, porque él autoriza este tipo de obras, ¿no, Surya? Sí, así es, pero al final de cuentas la Fiscalía de la Ciudad de México ya acudió con un juez de control para acusar de homicidio culposo, lesiones culposas y daño en propiedad a 10 personas, en las que no se incluye el ex jefe de gobierno, hoy canciller Marcelo Ebrard, sino el exdirector del proyecto Metro, Enrique Horcasitas, quien, al igual que Marcelo Ebrard, o sea, aunque seas el titular y el director de esa obra, y realizas actividades administrativas, es muy difícil que puedas verificar que se pusieron todos los pernos, según el dictamen oficial que se encargó a la empresa de origen noruego DNB, que dice que el colapso que ocurrió el 3 de mayo pasado, que dejó un saldo de 26 muertos y 98 heridos, pues ocurrió por errores en la construcción y de manera específica porque no se colocaron de manera adecuada unos pernos llamados Nelson, que están dentro de la estructura de la parte elevada del metro, de la línea 12 del metro, que se colapsó. Entonces, ya tienen cita a finales de octubre, 25 de octubre, tienen cita todas estas 10 personas, entre exfuncionarios y también ex trabajadores o trabajadores de empresas contratistas, que precisamente para eso el gobierno las contrata, para hacer la supervisión de unas obras que se estaban realizando. Y al menos 5 de ellos que están siendo defendidos por Gabriel Regino, quien fue su secretario de Seguridad Pública en la administración del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando era jefe de gobierno. Pues ellos mandaron a hacer, el despacho Regino Abogados mandaron a hacer un dictamen alternativo para que les sirva como prueba de descargo de 5 de los 10 acusados, y es una empresa estadounidense que sus siglas son ESI, y en ese dictamen alternativo se contradice lo del dictamen oficial. Se dice que en realidad la sobrecarga que tenía el puente en donde pasaban los trenes y la falta de mantenimiento son los 2 factores más importantes que causaron el colapso. Entonces, ya tenemos 2 dictámenes, el oficial mandado a hacer por el gobierno, otro por la defensa de 5 de los 10 acusados. Entonces, ya ahora sí tendrá que entrar un perito en discordia, y será la determinación del juez quien decida si él acepta toda esta imputación, y en la audiencia de control los vincula a proceso a estos 10 exfuncionarios y extrabajadores de empresas para que sigan su proceso. Como se les acusa de delitos culposos, eso es delitos que no se tiene la intencionalidad de cometerlos, pues pueden seguir su proceso en libertad. Pero de cualquier forma, bueno, hay una responsabilidad política, empezando por Marcelo Ebrard, que es el que como jefe de gobierno mandó construir esta línea, y que desoyó todas las recomendaciones que desde el principio le dijeron que esa obra debía de realizarse de manera subterránea, pero para ahorrar recursos y tiempo prefirieron hacerla de manera elevada, lo que al final de cuentas terminó en este gravísimo accidente que, independientemente de la controversia que surja, pues nunca hay que olvidarnos, ¿no? Hay 26 familias que permanecen en luto porque perdieron a sus seres queridos, y 98 personas que resultaron gravemente heridas, unas de ellas hasta con mutilaciones. Entonces, es importante que recordemos eso, sobre todo, no solo por la judicialización del caso, sino también por la obligación de la Ciudad de México de indemnizar a todas estas personas.
Y sí, y uno de los puntos también que mencionaban en el dictamen era que la calidad en la soldadura, que era otro de los puntos también que estaban ahí pendientes. Héctor Romero, te escuchamos. Bueno, yo creo que aquí hay que esperar los peritajes que pidió precisamente la constructora de la persona más rica del país, que también ya mandó a hacer sus propios peritajes internacionales porque quieren involucrarlo en esta deficiencia de la construcción y que además ya le sacaron dinero de la bolsa para reconstruir, porque ya le sacaron una aportación multimillonaria que porque el gobierno de la Ciudad de México no tiene dinero, y entonces le pidieron una de esas aportaciones muy voluntarias que últimamente le sacan a los empresarios mexicanos, que para mí son extorsiones. Pero por el otro lado, yo creo que estamos ante un distractor político de alto nivel, porque lo único que estamos viendo es dos precandidatos de Morena que se quieren pegar hasta con la cubeta para quedar bien con su jefe y ser el que quede como favorito de la presidencia para el próximo periodo presidencial, para la candidatura. Entonces, claro que esta es una acción del gobierno de la Ciudad de México completamente dirigida a acabar con la fama del otro candidato, que sería en este caso Ebrard. Y podemos encontrar culpables de la construcción, pero yo preguntaría, ¿qué la señora no tiene culpabilidad si en su periodo son los muertos y no detectó por falta de mantenimiento esa situación? Porque si yo hubiera mandado mis ingenieros cuando el propio sindicato denunció que había ya un problema grave en esos puentes, pues inmediatamente debieron haber dado mantenimiento o hasta parada la circulación de esa línea de transporte. Entonces, claro que es más culpable por negligente la señora directora del metro que renunció, ya se fue feliz de la vida a hacer negocios con el Tren Maya, y Sheinbaum, que tiene toda la responsabilidad criminal por no haber dado mantenimiento y que ahora no pretenda ampararse en un dictamen de su propia fiscalía. Pocas veces oigo algo congruente del presidente de la República como el día de hoy, que dijo, es que es la fiscalía de Sheinbaum. O sea, en pocas palabras, dio a entender que políticamente no le hiciéramos mucho caso porque era la fiscalía de ella y pues estaba manipulado el dictamen para culpar a quién, a los que hace cuántos años ya hicieron la obra y desde entonces cuántos periodos han pasado para haber checado que le dieran un mantenimiento adecuado. Si le han dado mantenimiento, detectan la falla, detectan, entre comillas, la falla de los pernos y la solucionan. Pero si avientas una obra y a la buena de Dios y hay que pasen los trenes a toda velocidad, con toda la vibración, pues un día se va a caer. Y qué bueno, más bien, qué lástima que hubo pocas pérdidas humanas, porque una hora antes, en hora pico, podría haber sido cientos más. Es cierto, el horario también influyó en este tipo de situaciones, pero también, como lo dices, hay una negligencia por parte de las actuales autoridades. Carlos Maguey, te escuchamos. Gracias. Sí, desde luego que este tema seguramente va a tener, todo mundo va a encontrar una defensa a su modo, y lo que estamos viendo es que justamente se mandan a hacer sus defensas a modo, ¿no? Ya nos lo platicaba ahorita Surya, ¿no? La defensa manda a hacer con Regino este peritaje o este dictamen. Vamos a estar encontrando esto, es normal, claro que puedan aportar sus pruebas, pero lo que sí queda claro es que efectivamente no puede irse solamente a quienes construyeron, que sí seguramente pueden haber tenido fallas, y desde luego que tendrían que ser responsables quienes construyeron, pero también quienes al paso del tiempo debieron haberlo detectado, debieron haber dado el mantenimiento, como nos lo decía Héctor. Claro, no es unos u otros, es unos y otros tienen que ser responsables, ¿no? No es que la responsabilidad de uno exima a los otros, no, al contrario, creo que tienen que ser unos y otros los que tienen que pagar por esto. Incluye a quienes hicieron la planeación que estuvo deficiente, que todos recordamos que estuvo un buen rato parada la línea 12 porque no funcionaba. Efectivamente, yo sé que todos hubiéramos
deseado que las obras fueran subterráneas, como nos lo decía Surya, que se le exigía al gobierno, pero también una obra que está hecha por arriba también debería tener las garantías de que debe funcionar adecuadamente. No solamente en Ciudad de México no hay una sola línea, perdón, ya había otra línea, la línea 4, que funcionaba en gran medida por la superficie, elevado, y nunca ha tenido un problema, ¿no? Son líneas que han estado ahí por años, que han funcionado bien, que han dado garantías, y desde luego creo que esos problemas que hoy están detectando, simplemente lo que nos tienen que hacer ver es que unas cosas no eximan a un grupo, sino que estas pruebas que aporten unos y otros nos permitan o le permitan a las autoridades demostrar que las deficiencias son de más de un grupo, que son los que construyeron, los que dieron mantenimiento deficiente, los que no detectaron las fallas, y que todos ellos fueron los causantes de estas muertes. Y desde luego tienen que venir las medidas, desde luego de reparación del daño, ¿no?, que se tienen que dar. Ya todos sabemos las de restitución, rehabilitación, compensación, satisfacción y garantías de no repetición, para que puedan estas familias tener la tranquilidad, y toda la sociedad tener la tranquilidad de que esto no va a volver a suceder y que va a poder ser atendido. Debe haber culpables, y en ese proceso, desde luego, insisto, no decir solamente es 1, 2 o 3, sino todos los que participaron y a lo largo del tiempo fueron causantes de que esto terminara en la tragedia que sucedió. Sí, es pues muy lamentable esto que ocurrió, desgraciadamente, pero tiene que haber responsables, ya están señalados algunos, y pues estaremos dando seguimiento a esta situación que estamos viendo con la línea 12. Y en términos, perdón Alberto, en términos políticos no hay que olvidar también, hay que a eso. Todos son de Morena, ¿eh? Sí, a eso iba. Que le echó la culpa a la administración que era del PRI conservadora o del PAN, que no. Todos eran del mismo partido. Y es el mismo grupo político que últimamente, digo, con la decisión que hubo con la creación de Morena y el PRD, pero es el mismo grupo político que viene gobernando la Ciudad de México desde 1997. Así es de que ninguno se salva, ¿eh? Aquí no hay que ayer era del PRI o era del PLAN. No. Todos son de Morena. Sí, oye, nos quedan 5 minutitos y bueno, quisiera aprovechar para... ¿Ustedes fuman? Yo no fumo, pero bueno, resulta que tampoco. La Suprema Corte de Justicia declaró pues inconstitucional prohibir la venta de los llamados cigarros electrónicos, estos llamados también vapers, ¿no?, que han generado también un poquito de polémica y que, bueno, estaban con ciertas restricciones. Ya la Suprema Corte declaró inconstitucional. Brevemente su comentario con respecto a este tema, por favor, Surya. Sí, pues la verdad es de que muy acertado el criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que por una mayoría de 7 votos no se necesita en estos casos mayoría calificada, al resolver una contradicción de criterios entre las dos salas, de la primera y la segunda de la Suprema Corte, decidió por el criterio emitido por la primera sala en 2019 al otorgar un amparo en favor de una empresa de Guadalajara, por cierto, en la que se declara la inconstitucionalidad de la fracción 6 del artículo 16 de la Ley General de Control del Tabaco, que prohibía de manera absoluta la venta y comercialización de cigarros electrónicos o de cualquier artefacto, objeto que simulara ser un cigarro. Es decir, tal y como estaba redactada esa disposición normativa, los cigarros de chocolate también estaban prohibidos. Entonces, al generar una discriminación por resultados, la Corte determina invalidar este precepto, así de que pues vapear se ha dicho por todos aquellos que prefieren comprar este tipo de objetos que pueden sustituir al tabaco y que de cualquier forma, bueno, es una responsabilidad de los adultos decidir sobre esto o no. La inconstitucionalidad se declaró precisamente porque atentaba contra la libertad de comercio y la libertad de los adultos de decidir, el libre desarrollo de la personalidad. A ver, si quieres consumir algo que afecta a tu salud,
así como se consume cigarro, también se debe tener la libertad de consumir el vapeador. Así es. Carlos Maguey, ¿ibas a comentar algo? Sí, ese caso recuerdo que inicia precisamente por aquellas dudas que había respecto de que los vapeadores o estas máquinas para producir vapor contenían sustancias que eran dañinas y como bien nos lo explica Surya, creo que lo único que tendría que hacerse es decir, bueno, pues esto te causa daño, ¿no? Tal como nos lo dicen muchos alimentos, ¿no? Los que consumimos refresco y que sabemos que nos hacen daño, ¿no? Los que consumimos exceso de azúcares y sabemos que nos hacen daño, ¿no? Los que consumimos, cuando de repente agarramos un cigarro, sabemos que nos hace daño, simplemente que venga la advertencia que nos puede causar un daño a nuestra salud, pero que esté en nuestra libertad poder utilizarlos. Claro, llegaba al extremo que suena ridículo, pero que tiene toda la razón Surya, ¿no? Que incluso un cigarro de chocolate estaría prohibido su comercialización y bueno, pues esto pone un poquito más de claridad. Pero sí son cosas que suenan graciosas, pero ahí está, qué bueno que lo resuelve la Corte. Héctor Romero, tu comentario. Es curioso que ya estamos en un país que se podía ya prácticamente comprar un churro de mota y no comprar un vapeador. Aquí lo interesante es que es una jurisprudencia del Pleno por contradicción de tesis, que esto obliga a todos los juzgados a nivel federal a cumplir con esta jurisprudencia. Lo raro es que como no fue un criterio que interpretara las dos tesis en contradicción, todavía no se dicta la interpretación como se va a fijar y lo van a hacer posterior en una reunión privada los señores ministros para publicarla luego en el Semanario Judicial de la Federación. Pero ya ahorita cualquier persona que quiere importar, comercializar, fabricar estos vapeadores sin ningún problema lo puede hacer, siempre y cuando pide el permiso a la Secretaría de Economía, se lo nieguen, vaya en amparo y le tendrán que confirmar vía juicio de amparo la posibilidad de internarlos al país y de comercializarlos. Insisto, creo que es un avance pírrico porque al final de cuentas pues son productos que dañan a la sociedad. Podremos decir, bueno, cada quien decide con sus pulmones y hace lo que quiere con sus pulmones y con sus demás partes del cuerpo, por más ocultas que sean. Pero la verdad es que todos estos productos, pues no nada más dañan a la persona que los utiliza, sino los que están junto de ellos también. Porque al final de cuentas están generando una emisión a la atmósfera. Eso es lo malo de esto. Así es. Pues bueno, ahí está la opinión de mis compañeros y bueno, la mejor opinión es la de usted, que pues le invitamos a que la comparta a través de las redes sociales de cabecera. En este día yo le agradezco mucho su atención. Gracias, Surya, gracias, Héctor, gracias, Carlos. Yo le espero aquí el próximo viernes con más de El Timbre. Que tengan una excelente semana. Hasta entonces.